día a todos. Yo soy Juan F. Rivero y os grabo este vídeo a petición del equipo de Candaya para hablaros un poco de cómo ha sido el año y pico de vida, ¿no?, de este libro de las hogueras azules, un poco con el motivo de la celebración de que esta semana recojo el premio al libro del año 2021 en la categoría de poesía del Gremio de Libreros de Madrid, ¿no? Un premio que me hace muy feliz y que creo que en cierto modo pone la guinda a todo lo que ha significado este libro, ¿no?, o el recorrido de este libro durante el último año y medio. Se trata de un libro, Las hogueras azules, que salió en un momento de absoluta incertidumbre. Era julio de 2020, acabábamos de salir de lo peor de la pandemia y el libro había sufrido una serie de retrasos consecutivos por este hecho imprevisible, ¿no? De pronto había llegado la pandemia como un mazazo, se habían cerrado las librerías, el lanzamiento que estaba previsto para primavera había sido imposible y el libro había quedado en el aire sin saber cuándo podría lanzarse. Mis editores, sin embargo, se atrevieron a sacarlo en julio y ¿cuál fue nuestra sorpresa, no? Pensábamos al principio que iba a ser muy difícil moverlo, que era un momento muy malo, que las circunstancias eran muy complicadas y sin embargo nos encontramos con que el libro desde el primer momento empezó a llegar a ciertos lectores que encontraban en él no simplemente un poemario, sino un espacio de calma. ¿Y por qué era importante que el libro representase un espacio de calma, no? Pues lo era porque estábamos sumidos en un auténtico caos de información, de urgencia, de ansiedad colectiva, quiero decir, ¿no? Precisamente por culpa de todo lo que estaba ocurriendo con la enfermedad, ¿no? En aquel contexto, de pronto empezaron a escribirme personas, conocidas y desconocidas, para decirme que el libro no había significado solo para ellos un poemario, sino un lugar, como decía antes, en el que poder reposar, en el que devolver, o mediante el cual devolver la mirada a aquellos aspectos de la vida cotidiana que merecen atención y que no merecen ser devorados por la actualidad, por esa urgencia informativa, aun en un momento tan crítico como el que atravesábamos. Para mí, como decía, esto fue una sorpresa mayúscula, porque claro, yo nunca hubiera pensado que el libro, a pesar de su contenido, iba a tener esta recepción. Y además esta recepción no fue solo momentánea, sino que fue creciendo. El libro tuvo una acogida muy generosa por parte de lectores y también una acogida muy generosa por parte del periodismo cultural y de la crítica, que hizo algunas valoraciones muy buenas de él, ¿no? El libro además ha tenido algunos lectores privilegiados desde el principio, por lo que me siento muy afortunado, empezando por Ana Gorría, que firmó el prólogo y que identificó perfectamente cuáles habían sido las claves de mi proceso de escritura a la hora de abordar el libro. El libro además, como decía, tuvo una muy buena recepción crítica e incluso encontró algunos apoyos también totalmente inesperados, como pudo ser el de Irene Vallejo, que incluyó uno de sus poemas como frontispicio del epílogo que incluyó a la 19ª edición del Infinito en un Junco, que se llamó Nota para la tribu del Junco, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas que además para mí fueron absolutamente sorpresivas. Este era mi segundo libro, pero yo era un autor prácticamente desconocido cuando lo publiqué. Han ido creando en torno al libro toda una red de lecturas, de comunicación, de disfrute literario, ¿no?, que no puede ser más hermosa y que para mí ha sido la verdadera recompensa, ¿no?, de la publicación de este poemario y ciertamente un gran placer como autor. Decía antes que en este sentido creo, o al menos siento, este galardón que me ha otorgado el gremio de libreros como la guinda de un pastel, ¿no? Es decir, como en cierto modo el broche a todo este proceso de lectura común y de crecimiento en común de las hogueras azules. Y me siento muy afortunado por ello, sobre todo porque es un premio que viene de los libreros que han sido algunos de los mayores defensores de este libro. Es decir, este libro como decía, nació humildemente, sin el nombre de un gran autor detrás, por parte de una editorial magnífica, pero con un tamaño mediano, ¿no?, jamás hubiera llegado a los lectores de no ser
por el gran esfuerzo que han hecho los libreros, por supuesto los libreros de Madrid, pero en general de toda España, por leerlo entre la enorme cantidad de novedades que les llegaban en aquel momento y que han llegado desde entonces, y por recomendarlo día a día a sus muchos lectores. Justamente mis editores me anunciaban el otro día que iban a poner en marcha la tercera edición del libro. Y bueno, tengo que deciros que a mí me parece alucinante que un poemario llegue a una tercera edición y bueno, que estoy muy contento y que me siento verdaderamente muy afortunado por todo lo que está pasando en torno a las hogueras azules. Quería terminar este pequeño vídeo de agradecimiento y bueno, este mensaje leyendo el último de los poemas del libro. La mayor parte del libro está compuesto por poemas muy breves, aunque hay 2 poemas considerablemente largos en prosa, y este es el cierre de la que es la cuarta parte, que se llama Poemas para ser pintados, y recoge una serie de poemas para ser pintados en distintas superficies, ¿no? Hay poemas para ser pintados en biombos, en las paredes de una cueva, para un toponomá, para abanicos, etc. Este en concreto se titula Segundo poema para un abanico, y dice así: qué bellísimo amor, la alegre suavidad de denegarle el fruto, de preservar la tersura en la risa y el cuerpo, de dormir abrazados, solos, sin la vida premiando a la carne preciosa. Hay algo hermoso y limpio en quemar estos días, como si fuesen torres de papel. Muchas gracias.